Muy buenos días para todos nuevamente. Hoy vamos a dar inicio propiamente a lo que es metabolismo de hidratos de carbono dentro de la unidad 5. Ya habíamos iniciado esta unidad con una revisión de las estructuras con las cuales vamos a encontrarnos y hoy vamos a hacer la sesión. En la sesión 32 tenemos la introducción al metabolismo de hidratos de carbono. En esta sesión introductoria hablaremos de algunas generalidades de los hidratos de carbono en cuanto a sus necesidades y metabolismo. ¿Qué fuentes de hidratos de carbono tenemos disponibles en nuestro organismo? Resumiremos brevemente los procesos de digestión, sobre todo en el aspecto bioquímico de los mismos, para luego encarar la absorción y el transporte y culminar con una breve reseña acerca del destino de los hidratos de carbono en nuestro organismo. Por supuesto, como las sesiones anteriores, cualquier intervención de ustedes, consultas, son bienvenidas. Solo que les ruego que la hagan a viva voz, porque no tengo opción de estar revisando los chats simultáneamente. Gracias. Bien, los hidratos de carbono son una de las, es decir, en realidad son una fuente importantísima de energía para el humano. En primer lugar, forman parte de moléculas que son oxidables, tal como pueden estar disponibles, fundamentalmente glucosa, en menor grado galactosa y fructosa. También cumplen una función nutritiva, están presentes en los alimentos en forma de lactosa, nuestra primera fuente importante de hidrato de carbono en la vida. También los almidones y la sacarosa, y cumplen también una función de reserva en nuestro organismo en forma de glucógeno. También tienen roles estructurales, participando en la constitución de macromoléculas, como son los ácidos nucleicos que contienen pentosa o desoxipentosa, o lo que hemos visto, las unidades repetitivas diméricas forman parte de los glucosaminoglucanos. También vemos hidratos de carbono modificando proteínas en las glicoproteínas y lípidos en la estructura de glicolípidos, cumpliendo importantes roles fisiológicos. Por si esto no fuera suficiente, también varias moléculas que son intermedios del metabolismo de hidrato de carbono proveen esqueletos para la síntesis de moléculas que desempeñan diferentes roles, entre ellos roles energéticos, donde contamos el glicerol, formando parte de la estructura de los triacilgliceroles. Podemos considerarlo un derivado reducido del gliceraldehído, y también como producto de la oxidación parcial de los ácidos grasos, de los hidratos de carbono como glucosa, resulta piruvato, que se transforma en acetil-CoA, que luego se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. También proveen el metabolismo de hidrato de carbono, provee esqueletos para la síntesis de moléculas estructurales, como pueden ser la glucosamina y los precursores de aminoácidos no esenciales. Y también, adicionalmente, encontramos moléculas con rol regulatorio que derivan de hidrato de carbono, como ya hemos visto, el 2,3-bisfosfoglicerato en la regulación de la hemoglobina en su sección de oxígeno, y más adelante veremos la fructosa 2,6-bifosfato como un importante regulador glicolítico. Si bien para los humanos son muy importantes los hidratos de carbono, no son nutricionalmente esenciales, y esto se debe a que tenemos capacidad para sintetizarlos, sobre todo para sintetizar glucosa y otros monosacáridos a partir de moléculas que no son hidratos de carbono, a través del proceso que llamamos gluconeogénesis. Sin embargo, son un componente
muy mayoritario en nuestra dieta y la principal fuente la constituyen los alimentos de origen vegetal, o sea, los granos y sus derivados, que son las harinas, los tubérculos, como papa, batata, mandioca, las legumbres, ¿ya? Como los porotos, las lentejas, los garbanzos, y las frutas. También tenemos que considerar en menor grado una fuente de hidrato de carbono, los alimentos de origen animal, donde destaca la leche y los derivados poco fermentados de leche que contienen lactosa y las fibras musculares que contienen glucógeno. Tenemos, como mencionamos, capacidad para sintetizar hidratos de carbono a partir de precursores que no son hidratos de carbono, como son el lactato, el glicerol y algunos esqueletos, o la mayoría de los esqueletos de aminoácidos, a través de un proceso que llamamos gluconeogénesis. Esta recomendada de hidratos de carbono es del orden de 200 a 300 gramos por día y se recomienda que en ningún caso esta sea inferior a 120 gramos por día en un sujeto adulto sano. Ya esta cifra les sonará conocida porque es lo que demanda solo el sistema nervioso central, el cerebro y tejidos próximos en un consumo diario. Se recomienda que las embarazadas no consuman menos de 175 gramos por día y las madres en periodo de lactancia 210 gramos por día. Esto es teniendo en cuenta que la lactosa es el principal componente sólido de la leche de los mamíferos, incluyendo la leche de las madres en periodo de lactancia. Se espera que los hidratos de carbono aporten entre el 45 y el 65% de las calorías necesarias diarias, de las calorías que se ingieren para mantener nuestro balance energético. Este concepto que aquí aparece en primer término es muy importante. Los hidratos de carbono tienen que convertirse obligatoriamente en monosacáridos para poder ser absorbidos. Estamos haciendo referencia a los hidratos de carbono de la dieta, o sea, típicamente los almidones y los disacáridos tienen que convertirse en monosacáridos. No solamente los almidones, si consumimos carne, esta contiene glucógeno también. Si consumimos sacarosa, lactosa, maltosa, otros disacáridos también tienen que convertirse en monosacáridos. Y por supuesto, lo más frecuente en cuanto a fuentes de hidratos de carbono que consumimos, que son los almidones, también tienen que correr con este proceso, es decir, tienen que convertirse primero en monosacáridos para su absorción. Principalmente nuestra dieta va a llegar a proveernos finalmente glucosa, aunque dependiendo de qué consumamos, si consumimos alimentos lácteos o glicoproteínas, también tendrán galactosa. En otros alimentos de origen vegetal, como los jugos de fruta y la propia fruta contienen fructosa, o si consumimos azúcar de caña, esta se hidroliza en glucosa y fructosa. En menor medida, nuestro consumo diario aportará manosa, aminoazúcares y desoxiazúcares. Hay excepción en cuanto a esto de la absorción. Se ha visto que los oligosacáridos presentes en leche materna pueden experimentar absorción sin que pase previamente por un proceso de hidrólisis. Si bien el principal rol de estas moléculas se identifica con la actividad de bacterias en la luz intestinal. La fibra alimentaria está constituida por material que no es completamente digerido y por lo tanto no puede ser absorbido.
y ahí contamos a la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, los mucílagos, las gomas y la lignina, recordando que la lignina en realidad no es un hidrato de carbono, pero mantiene esa identidad con el resto en cuanto a que no es degradado en el tracto digestivo. Entonces la fibra alimentaria no se degrada por las enzimas que producimos en el tracto digestivo y se elimina con las heces, exceptuando aquella que puede ser metabolizada por las bacterias intestinales, dando lugar a su carácter de prebióticos. Dado que los hidratos de carbono son moléculas con carácter polar, son fuertemente hidrofílicos, no difunden libremente a través de la membrana y por tanto su incorporación en las células va a requerir la participación de proteínas transportadoras. En cuanto al transporte en los fluidos biológicos, como la sangre o el líquido cefalorraquídeo, son transportados en disolución y alcanza todos los fluidos extracelulares, pudiendo llegar a todos los tejidos y todas las células. Los monosacáridos como glucosa incluso atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto constituyen el componente energético de uso primario a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a su metabolismo, tienen una característica también excepcional porque son los únicos combustibles que pueden oxidarse de manera anaerobia y aún así asociar este proceso a la liberación de energía. En el caso de los mamíferos, lo que llamamos fermentación láctica o fermentación homoláctica, que ya estudiaremos en próximas clases. La oxidación completa se da de los hidratos de carbono en condiciones aeróbicas y va a producir como productos finales dióxido de carbono y agua. Esto en realidad es un concepto muy simple, pero hay que recordar que la principal forma de eliminación del carbono que ingresa a nuestro organismo es en forma del dióxido de carbono que sale con el aire expirado. Y los hidratos de carbono convierten el carbono que tienen finalmente en este componente. La primera reacción que todos los hidratos de carbono producen o las que están sometidos para iniciar el metabolismo es la fosforilación. La reacción de fosforilación es una reacción de esterificación en la cual por lo menos uno de sus grupos hidroxilo reacciona con un anhidrido. A ver, alcohol más anhidrido, ¿qué da? ¿Qué da la reacción de un alcohol con un anhidrido? A ver, ¿están leyendo lo que dice aquí la diapositiva? Sí, doctor. Ésteres fosfóricos desprotonados, dice. Correcto. Efectivamente, la reacción de un alcohol con un anhidrido da
un éster, y en este caso va a ser un éster fosfórico. Un éster fosfórico. Y como el, el medio en que esta reacción ocurre tiene un pH en torno a 7,2, entonces esos ésteres fosfóricos van a estar desprotonados. Esta reacción de fosforilación tiene impacto en el metabolismo de los hidratos de carbono de dos maneras. En primer lugar, impide que el éster fosfórico difunda fuera de las células. Por lo tanto, es una manera de garantizar la conservación del hidrato de carbono en el ambiente intracelular. Y la segunda cualidad de este proceso es que los hidratos de carbono, una vez que están fosforilados, están activos para alimentar distintas vías metabólicas, que pueden ser las que conducen a su oxidación, a su almacenamiento o a su transformación en otras moléculas de utilidad para la célula. Bien, el segundo aspecto que quiero tratar brevemente con ustedes son las fuentes de hidratos de carbono. Ya mencionamos algunas, pero es importante tener bien presente que tenemos fuentes exógenas, donde aquí la dieta es lo que va a aportar hidrato de carbono. En la lactancia recibimos lactosa, que es el principal hidrato de carbono que tiene propiedades energéticas, es decir, oxidable, y también los oligosacáridos de leche que hemos observado que tienen funciones regulatorias. Cuando el niño va creciendo, se van incorporando otros alimentos, lo que aún compartiendo alimentación con la leche, ya sea materna o de otros mamíferos, se van incorporando almidones con el consumo de hortalizas o de tubérculos, con el consumo de carne o músculo de diversos animales se va incorporando glucógeno. Con el azúcar se incorpora, es decir, las materias dulces se incorpora sacarosa, y continuamos con el consumo de lactosa, maltosa, mostrealosa, fructosa, glucosa y fibra dietaria o fibra dietética. Esto es lo que consumimos en general. Sin embargo, la principal fuente de hidratos de carbono en el periodo de poslactancia son los almidones. Estamos hablando en general, ¿verdad? Si existen individuos que se dedican a comer dulces en exceso, bueno, estarán consumiendo grandes cantidades de sacarosa y probablemente glucosa simple también, ¿verdad? En cuanto a las fuentes endógenas, tenemos como fuente circulante de hidrato de carbono para las células la glucosa que está disuelta en el plasma sanguíneo, es decir, lo que constituye la glicemia. Lo relativo a las reservas, tenemos glucógeno, y aquí ya me adelanto a hacer una apreciación importante. El glucógeno hepático, es decir, el glucógeno almacenado en el hígado, va a estar disponible como fuente de glucosa para todos los tejidos, mientras que el glucógeno muscular solamente va a estar disponible para los propios músculos que lo contienen. También contamos entre las fuentes endógenas la síntesis, representada por el proceso de gluconeogénesis. En tercer término, hablemos de la digestión. La digestión de los hidratos de carbono de mayor complejidad se va haciendo de manera secuencial gracias a la presencia de diversas enzimas que son liberadas con los fluidos digestivos. Aquí contamos fundamentalmente
a la saliva y al fluido pancreático. A nivel bucal, la secreción salival contiene alfa-amilasa y lisozima. Ya habíamos hablado de la lisozima como una enzima que degrada glucosaminoglucanos de paredes bacterianas, mientras que la amilasa degrada almidones. La alfa-amilasa, indicando esta alfa que lo que se degrada son enlaces glicosídicos 1,4 con estereoquímica alfa, va a producir inicialmente a partir de los almidones de la dieta, o sea, presente en pan, arroz, fideo, mandioca, maltosa y dextrinas. O sea, maltosa es el disacárido de glucosa por unión alfa 1,4 y las dextrinas son fragmentos, sobre todo conteniendo porciones de hidrato de carbono con carácter ramificado que son un poco más resistentes a la degradación, sobre todo por su carácter ramificado. En la boca va a haber un proceso de digestión parcial, como vemos, al dar maltosa, un disacárido, y las dextrinas que todavía tienen estructura polimérica, no estamos en condiciones de absorber los productos de la digestión en esa etapa. La lisozima lo que va a degradar son peptidoglucanos bacterianos y no tiene valor nutricional. A nivel gástrico, cuando el bolo alimenticio mezclado con las enzimas presentes en la saliva llega al estómago, se encuentra un pH muy ácido que va a interrumpir la acción de las amilasas. La segunda descarga de fluido se va a dar a nivel intestinal, a nivel del duodeno, donde el fluido pancreático va a aportar alfa-amilasa, que tendrá como sustrato almidones que no fueron digeridos en el proceso bucal y dextrinas. Y aquí se liberará maltosa, o sea, disacárido con enlace alfa 1,4, isomaltosa, disacárido con enlace alfa 1,6, procedente de las ramificaciones de amilodextrina, maltotriosa, un trisacárido constituido por glucosa unido por enlaces alfa 1,4 y una escasa cantidad de glucosa. Se calcula que la eficiencia de la amilasa pancreática en la digestión de los almidones está entre 70 y 90% de los almidones ingeridos. Fíjense que la alfa-amilasa y la lisozima se secretan junto con la saliva y la alfa-amilasa pancreática con el fluido pancreático. Sin embargo, todavía no llegamos al nivel de monosacárido en cantidad apreciable como para permitir los fenómenos absortivos. Y esta última etapa de digestión se da en la membrana luminal de los enterocitos, donde asientan disacaridasas. Estas son enzimas que no se vierten al fluido intestinal, sino que están ancladas en la membrana de los enterocitos y van a tener como sustratos disacáridos o oligosacáridos, glucosilceramida, un derivado de los glucoesfingolípidos, para liberar glucosa, fructosa o galactosa. Si bien ya con un propósito que no es exactamente el aportar hidratos de carbono para el metabolismo energético y no es tampoco protagonizado por enzimas producidas por nosotros, las enzimas bacterianas en el colon en condiciones anaerobias fermentan oligosacáridos que no han sido digeridos en las etapas previas, produciendo ácidos grasos de cadena corta y otros de cadena media, además de producir por fermentación dióxido de carbono, metano, hidrógeno, principalmente de aquellos oligosacáridos como rafinosa y estaquiosa que contienen enlace glicosídico que no pueden ser degradados por nuestras enzimas. Bien, mirando en profundidad la etapa bucal,
Tiene como protagonista a la alfa-amilasa, es una endoglicosidasa. Eso quiere decir que hidroliza enlaces interiores alfa 1,4, tiene especificidad para enlaces alfa 1,4, es decir, con esas posiciones implicadas y esa estereoquímica del interior de polisacáridos. Actúa en un pH óptimo próximo al neutro y requiere iones cloruro para su actividad. Va a producir una hidrólisis incompleta, heterogénea y de carácter aleatorio. La amilosa, ese polisacárido lineal, generará maltosa y maltotriosa, y la amilodextrina producirá maltosa, maltotriosa y dextrinas límites alfa, que son fragmentos de polisacáridos ramificados con 5 a 9 residuos, conteniendo las ramificaciones. Recordemos que esas ramificaciones tienen enlace alfa 1,6 y que la amilasa solamente degrada enlaces alfa 1,4. El grado de degradación o de digestión de amilosa y amilodextrina que logramos en la etapa bucal depende de varios factores, del grado de hidratación de los alimentos, del tiempo que retenemos esos alimentos en la boca, el nivel de masticación sobre esos hidratos de carbono o el grado de dispersión que los mismos tienen en los alimentos ingeridos. Va a dar una degradación, por tanto, incompleta, en torno al 30%, que está condicionada primero por la incapacidad de la amilasa de hidrolizar enlaces alfa 1,6 y por el relativo poco tiempo de contacto de los alimentos en la boca. Además, recordemos que el pH ácido del estómago está muy alejado de este valor óptimo y por lo tanto cuando llega el bolo alimenticio con las enzimas de la etapa bucal, estas van a ser inactivadas. También en la saliva encontramos lisozima, una endoglicosidasa específica para enlaces beta 1,4 del peptidoglicano de pared bacteriana. Se estima que la presencia de lisozima en la saliva también ayuda a proteger la formación de carie del momento que limita las poblaciones bacterianas a nivel bucal. Si consideramos un fragmento de amilopectina, recordemos que es lo que tiene estructura un poco más compleja de los almidones, recordando que la cadena principal contiene enlace alfa 1,4 entre moléculas de glucosa y aproximadamente cada 20 residuos hay un enlace con disposición alfa 1,6 para formar una ramificación. La amilasa, la alfa-amilasa actuaría en estas posiciones, recuerden es una endoglicosidasa, liberando fragmentos de maltosa, eventualmente fragmentos de maltotriosa, porque esa decisión tiene un carácter aleatorio, dejando fragmentos como el que se señalan aquí con esta línea punteada en verde de dextrina límite alfa, en este caso con 5 unidades o 5 residuos, aunque pueden ser de tamaño mayor. Si hubiera una digestión aún más duradera, lo cual ya es un poquito más difícil por el poco tiempo de exposición a la amilasa en la boca, podríamos generar también isomaltosa. En la etapa intestinal, los almidones, tanto amilosa como amilopectina, van a experimentar la acción de la alfa-amilasa pancreática actuando en el lumen a partir del duodeno. Prácticamente replica la acción de la amilasa salival, pero ahora en la luz intestinal. Actúa a un pH óptimo de 7,1, requiere iones cloruro y se estabiliza con la presencia de iones calcio. Va a degradar parcialmente amilosa, amilopectina y glucógeno que estaría presente en las fibras musculares de alimentos de origen animal.
sea, típicamente lo que llamamos carne, ¿verdad? Que es tejido muscular. Y en el intestino también tenemos las sacaridasas de los enterocitos que actúan adosados a la membrana luminal. Y estas disacaridasas degradan disacáridos y trisacáridos que resultan de la acción de las amilasas hasta los monosacáridos absorbibles. La amilasa pancreática también es una alfa-glicosidasa con especificidad para enlace 1,4, tanto de amilosa como amilopectina, y va a liberar, como veíamos en ese esquema, sí, ya de manera más intensiva, maltosa, isomaltosa, maltotriosa, la destrina límite alfa y pequeñas cantidades de glucosa, dado que es una glicosidasa que actúa de manera aleatoria sobre las moléculas de almidón. Las alfa-glicosidasas que están ligadas a la membrana luminal de los enterocitos completan la digestión y así contamos una alfa-1,4-glicosidasa llamada también glucoamilasa que degrada fragmentos de amilosa, la alfa-1,6-glicosidasa o isomaltasa que degrada destrinas límite y también fragmentos de isomaltosa del momento que puede hidrolizar los enlaces de las ramificaciones. Una alfa-glicosidasa, también denominada maltasa, que degrada maltosa y maltotriosa, por supuesto liberando glucosa. Estas oligosacaridasas de los enterocitos van a tener diversas especificidades, pudiendo degradar enlaces alfa 1,4, alfa 1,6 y también beta 1,4 de algunos disacáridos y oligosacáridos, no de todos. Por ejemplo, el enlace beta 1,4 de la celulosa no va a ser degradado. Estos enlaces que van a ser degradados y están presentes en disacáridos y oligosacáridos vienen de la acción previa de las amilasas, pero también pueden estar presentes estas moléculas como tales en los alimentos. El caso más, o los dos casos más frecuentes son la lactosa de los alimentos lácteos y la sacarosa de los alimentos que fueron endulzados con azúcar de caña. En menor proporción, trealosa, maltosa y los enlaces glicosídicos procedentes o los compuestos glicosídicos presentes en glicolípidos. Aquellas sacaridasas que se encuentran en la membrana luminal, habíamos mencionado ya maltasa, isomaltasa, también tenemos que agregar la sacarasa, es una alfa-glicosidasa que hidroliza sacarosa en glucosa y fructosa. Sacarosa es el azúcar de mesa. La maltasa degrada maltosa, dando 2 unidades de glucosa. La beta-galactosidasa, llamada también lactasa, degrada lactosa, el principal hidrato de carbono presente en la leche, para dar glucosa y galactosa. Hay una beta-glucosidasa que degrada glucosilceramida, esto es un fragmento que viene originalmente de glicoesfingolípidos para producir glucosa más ceramida. Y la trealasa degrada enlaces glicosídicos 1,2 presentes en la trealosa para producir 2 unidades de glucosa. Y en esta tabla una breve exposición de cuáles son los tipos de sacaridasa o de disacaridasa que tenemos a nivel de la membrana luminal de los enterocitos. Glicosidasas tanto para enlace 1,4 como 1,6, sacarasa para enlace alfa 1,2 de la sacarosa, beta-galactosidasa para el enlace beta 1,4
de la lactosa. Beta-glucosidasa también para enlaces beta que comprometen unidades de glucosa como en las glucosilceramidas, y la alfa-trealasa para enlace alfa 1,1 de trealosa. Habría que destacar que las actividades maltasa y glucoamilasa están presentes en una misma proteína que no se escinde, que se denomina maltasa glucoamilasa, y las actividades de sacarasa e isomaltasa también son actividades de una misma proteína original que se escinden dos unidades funcionales y quedan asociadas a membrana como un complejo sacarasa isomaltasa. Vamos a hacer un resumen del proceso digestivo de los hidratos de carbono, considerando la dieta de un adulto, donde la principal fuente de hidrato de carbono sería los almidones, también glucógeno, ambos con carácter de polisacárido, lactosa, si consume alimentos lácteos o derivados, sacarosa y fibra alimentaria. A nivel bucal tenemos la acción de la alfa-amilasa. Fíjense que aquí solamente estamos mencionando las enzimas que tienen utilidad en la digestión con fines de liberar monosacáridos. Por lo tanto, obviamos mencionar la lisozima, que tiene un rol importante, pero no para la absorción de los hidratos de carbono de la dieta. En esta etapa bucal, por acción de la amilasa salival, obtendremos dextrinas de almidón, isomaltosa, maltosa, y la lactosa, la sacarosa y la fibra alimentaria permanecen sin modificación. Atraviesan, es decir, se trasladan por el esófago hasta el estómago, el pH ácido detiene la acción de las amilasas y aquí la descarga de alfa-amilasa del páncreas va a continuar la degradación fundamentalmente de las dextrinas de almidón, produciendo isomaltosa, maltosa y maltotriosa, que se suman a la lactosa y la sacarosa que tampoco fueron degradadas en la etapa bucal, pero sí van a ser sustrato de las disacaridasas de la membrana de los enterocitos, liberando glucosa, galactosa y fructosa, más todo lo que es la continuidad de la degradación de los disacáridos y oligosacáridos procedentes de la degradación inicial de los almidones. Por tanto, entre enzimas vertidas al tracto digestivo más las disacaridasas adosadas a la membrana de los enterocitos, se producen monosacáridos que van a ser absorbidos por los enterocitos, van a pasar a los capilares venosos y estos terminan constituyendo la circulación portal. La circulación portal recibe sangre del estómago, del vaso y de los intestinos y termina en el hígado. Por lo tanto, el hígado va a ser el órgano que reciba la gran descarga de monosacáridos procedentes de la degradación de los hidratos de carbono de la dieta. Y a partir de ahí se distribuirá al resto del organismo. La hidrólisis de la lactosa requiere una enzima, la beta-galactosidasa, de manera absoluta. Si no contamos con suficiente actividad de esta beta-galactosidasa, entonces la lactosa, que tiene un enlace glicosídico beta 1,4, no va a experimentar digestión y por tanto no va a ser absorbida. La beta-galactosidasa tiene niveles de expresión muy variables en las distintas poblaciones. Hay poblaciones como las del norte de Europa que los adultos siguen produciendo beta-galactosidasa hasta muy avanzada edad con un alto nivel de expresión. Sin embargo, en
en personas de otros ambientes, muy tempranamente reducen los niveles de expresión de beta-galactosidasa. Si existe una deficiencia en la producción de la beta-galactosidasa o lactasa, lo que va a pasar con este disacárido es que va a llegar al intestino grueso y allí las bacterias van a someterlo a proceso de fermentación, dando lugar a metabolitos de 2 carbonos como el ácido acético, que obviamente va a irritar la pared del colon, va a producir dióxido de carbono e hidrógeno, que van a producir distensión abdominal, van a producir gases, son gases así que distienden el abdomen, y metabolitos de 3 carbonos como el caso del ácido láctico, que también va a ejercer acción irritativa sobre el epitelio intestinal. La presencia de, así, tanto por este efecto irritativo como por la presencia de hidratos de carbono no absorbidos, se atraerá agua a la luz intestinal y eso ocasionará diarrea por deshidratación. Entonces, esto es una situación que hay que corregir inmediatamente en el caso de los lactantes, proporcionándoles alimentos que son en realidad leches modificadas que han sido tratadas previamente con beta-galactosidasa, de manera que su contenido de lactosa sea nulo o sea muy, muy bajo. No es que se extrae la lactosa, sino que haciendo pasar la leche fluida por una resina que contiene de manera fija la beta-galactosidasa, este disacárido se hidroliza. De manera complementaria, les quiero comentar que esta molécula que se llama carbosa es un pseudo tetrasacárido, porque en realidad no, fíjense que aquí no hay un enlace propiamente glicosídico, está producido por un microorganismo, actúa como un inhibidor de la alfa-glicosidasa intestinal, y esta molécula se emplea como tratamiento, parte del tratamiento en diabetes mellitus tipo 2 para disminuir la hidrólisis del enlace alfa-1,4 y por tanto disminuir la absorción de glucosa procedente de los almidones de la dieta. Bien, el siguiente punto es fundamental para comprender qué ocurre con los hidratos de carbono y tiene que ver con la absorción y transporte. Ya hemos visto que no pueden difundir libremente al interior de los enterocitos de manera importante, excepto las pentosas, pero tampoco esto tiene mucha utilidad desde el punto de vista de nuestro metabolismo energético. En consecuencia, requerimos el concurso de proteínas de membrana para transportar los hidratos de carbono al interior de la célula. Y esto se hace por 2 tipos de procesos. Uno es transporte activo. Recordemos que cuando hablamos de transporte activo, ese transporte requiere gasto de energía. En este caso, no es el transporte de glucosa propiamente el que demanda la energía, sino un proceso posterior. Este transporte es dependiente de sodio y lo realizan unas proteínas denominadas SGLT. Son transportadores dependientes de sodio y hacen un transporte contra el gradiente de concentración. Es decir, introducen glucosa y otros monosacáridos de un ambiente al ambiente celular, aunque en la célula ya haya una alta concentración de hidrato de carbono. Estos transportadores de tipo SGLT los vamos a ver expresados en el epitelio intestinal y en el epitelio tubular renal. El otro fenómeno de transporte es la difusión facilitada. Esta se hace a favor de gradiente y va a aparecer en todas las demás células. Está protagonizado por unas proteínas llamadas GLUT o
proteínas transportadoras de glucosa de tipo poro compuerta. En el caso de las proteínas transportadoras dependientes de sodio, encontramos la SGLT1 en los enterocitos y la SGLT2 en los túbulos renales proximales. Aquí, antes de hablar de las GLUT, cabría mencionar por qué en estos dos sitios tenemos que hacer transporte de glucosa asociado a sodio. Así, ¿qué ocurre? Una vez que tenemos la glucosa y los iones sodio en alta concentración en el exterior, los iones sodio, al penetrar dentro de la célula a favor de gradiente, ayudan al ingreso de glucosa. Esto es lo que se llama un fenómeno de cotransporte o simporte, o sea, transporte conjunto. En ese proceso no hay gasto energético. Lo que va a ocurrir es que las células se va a cargar ¿de qué? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se le escucha. ¿De qué se va a cargar la célula? O sea, es posible que alguien me diga que cuando entra glucosa en cotransporte con sodio, la célula se cargue de sodio, o, o eso no se ve con claridad. Bueno, sigamos. El otro tipo de transporte independiente de sodio. Existen varios transportadores GLUT y los mismos van a estar clasificados en función de su exposición permanente en la membrana o su dependencia de insulina, así como de su afinidad. Tenemos transportadores independientes de insulina y entre ellos contamos algunos transportadores de muy alta afinidad como GLUT1 y GLUT3 que tienen valores de km en torno a de 3 a 5 milimolar para glucosa. Los encontramos expresados en los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos, la barrera hematoencefálica y las neuronas. Es importante recordar que nuestra glicemia en ayunas está en torno a 5 milimolar, lo que significa que estos transportadores están permitiendo el ingreso de glucosa todo el tiempo al interior de la célula. De momento que tenemos una concentración del orden de 5 milimoles por litro y tienen estos transportadores KM de 5 milimolar o menor, quiere decir que todo el tiempo estarán permitiendo la introducción de glucosa. Existen transportadores de baja afinidad con un valor de KM muy alto, 15 milimolar, presente en los hepatocitos, las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans, los enterocitos y la corteza renal, representados por los transportadores GLUT2. Estos evidentemente solamente podrán transportar glucosa al interior de estas células después de que hayamos comido, que es cuando sube la glicemia. Mientras que el resto del tiempo, estos transportadores no estarán activos, no permitirán el ingreso de glucosa y otros monosacáridos porque se encuentran
en una concentración muy por debajo de su valor de Km. También tenemos un transportador específico para fructosa, el GLUT5, presente en enterocitos y en los testículos. Dentro de los transportadores GLUT merece una especial atención aquellos que son dependientes de insulina, como es el transportador GLUT4. GLUT4 es un transportador de alta o baja afinidad. Alta afinidad. Sí, de muy alta afinidad, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar en las células del tejido adiposo, los adipocitos, y en células musculares. Entonces, podríamos hacer un resumen de transporte de glucosa por órganos, donde aquí tenemos en la primera de las columnas el transporte activo, aquel que gasta ATP luego para expulsar el sodio que ingresó ayudando al ingreso de glucosa, y en la columna de la derecha el transporte pasivo facilitado, el que no depende del ingreso de iones sodio. Y en horizontal, arriba tenemos los que son sensibles o dependientes de insulina, obviamente solo para el transporte facilitado, y debajo tenemos aquellos que son asociados al transporte insensible a insulina. El transporte activo está mediado por transportadores de sodio y glucosa o los SGLT, y el transporte facilitado por los transportadores GLUT. En el caso de tejido sensible a insulina, como músculo esquelético, incluyendo el músculo cardíaco, el tejido adiposo, tenemos GLUT4, y para el transporte que es independiente de insulina, tenemos GLUT1 y GLUT2 con distintos grados de afinidad por la glucosa en el resto de los tejidos, ¿no? Podemos hacer tener una visión un poco más detallada del transporte a nivel del intestino delgado. Aquí tenemos representado un enterocito con su borde luminal o borde en cepillo, donde tenemos la glucosa, fructosa, galactosa ya procedente de procesos hidrolíticos de almidón, sobre todo glucosa, o de las mismas enzimas que se encuentran presentes aquí en la membrana apical o luminal del enterocito. Los transportadores tipo SGLT1 introducen glucosa y galactosa junto con sodio, y luego ese exceso de sodio tiene que ser bombeado fuera en un sistema de antiporte con potasio que requiere gasto de energía. Transportadores como GLUT5 permiten el ingreso de fructosa y también en menor proporción de otros monosacáridos a través de un proceso que es independiente de iones sodio. Y como dijimos, las pentosas también pueden introducirse, solo que no tienen mucho interés desde el punto de vista energético. Los hidratos de carbono, los monosacáridos, como glucosa, galactosa, fructosa, que puedan haber llegado al enterocito, luego salen, pero a través de la membrana vasolateral o contraluminal, porque es lo opuesto a la luminal, a través de transportadores GLUT2 para ir por vía sanguínea a constituir la circulación portal. De vuelta, aquí tenemos un esquema para que nos quede bien claro. Glucosa y galactosa ingresan por SGLT1 junto con sodio, es un cotransporte con sodio, y luego el sodio tiene que ser expulsado para que no quede en exceso en la célula. Y GLUT5 con mayor afinidad para fructosa a través de un transportador de tipo GLUT, es decir, independiente de sodio.
y en el borde contraluminal GLUT2 para que pase a la circulación venosa. Y tenemos señalados los bordes del enterocito. En el caso del ingreso de glucosa, los enterocitos en el epitelio tubular está impulsado por la alta concentración de iones sodio en el fluido extracelular. Y mi intención era preguntarle esto, pero como parece que no hay mucha gente activa en la sesión, dice, ¿por qué en estos lugares tenemos que recurrir a este tipo de transporte? Y la explicación es que tanto la vía digestiva como la vía renal comunican con el exterior. Y si no se absorbe glucosa rápidamente, se corre el riesgo que la misma se pierda. Como es un sustrato muy importante para mantener el metabolismo energético, entonces el conservar la glucosa, incluso gastando energía, es un proceso que tiene relevancia. El problema es que la célula se carga de sodio y entonces el exceso de sodio tiene que expulsarse por la acción de una bomba dependiente de ATP, lo que ahora llamamos una transportasa o enzima de clase 7. Los transportadores SGLT2 del epitelio tubular proximal del riñón son responsables de hasta el 90% de la reabsorción de glucosa. Y entonces en el tratamiento de la diabetes mellitus, cuando hay niveles muy elevados de glucosa circulante, uno de los tratamientos es recurrir a inhibidores selectivos de estos transportadores de manera que no se reabsorba significativamente glucosa en los túbulos renales proximales. Este transporte, bueno, aquí hay un detalle en la estequiometría, pero solamente para resumir, por cada 3 moléculas de glucosa que pasan del lumen al espacio intersticial, gastamos un ATP, y esto está vinculado al ingreso de una molécula de sodio con un ion sodio por cada molécula de glucosa, y luego el intercambio de 3 iones sodio que tienen que salir y el ingreso de 2 iones de potasio que tienen que entrar. Entonces el balance neto es el que se muestra aquí. Gastamos un ATP para ingresar 3 moléculas de glucosa, pero este gasto se justifica porque de esa manera garantizamos que la molécula de glucosa no siga su curso sin ser absorbida. En cuanto a lo que hace al transporte mediado por proteínas GLUT, son proteínas transmembranales relativamente grandes, tienen 500 residuos, varias porciones de hélice alfa que atraviesan la membrana y realizan transporte a favor de gradiente. Las encontramos entre las que son dependientes de insulina, y esto es que cuando hay insulina se exponen a la membrana, o aquellas que son independientes de insulina que están constitutivamente expuestas, es decir, el transportador está constitutivamente expuesto en la membrana. El GLUT1 tiene una muy alta afinidad, es específico para glucosa y se encuentra en cerebro, células fetales, glóbulos rojos o eritrocitos. Los endotelios es ubicua excepto en los hepatocitos. La GLUT2, la proteína GLUT2 o transportador GLUT2 tiene una afinidad baja, 15 milimolar para su KM. Transporta glucosa, pero también puede transportar fructosa y galactosa, y lo vamos a encontrar en los hepatocitos, en células beta del páncreas, en la membrana vasolateral de los enterocitos, y actúa como un sensor de glucosa, porque solo cuando haya una alta concentración de glucosa ingresará a las células beta del páncreas, y por lo tanto esto en esas condiciones estimulará la secreción de insulina.
Los GLUT3 también tienen alta afinidad, tienen la menor KM y se encuentran en cerebro y nervios periféricos. GLUT4 tiene alta afinidad, pero solamente lo encontramos en tejido adiposo, músculo esquelético y cardíaco, es decir, tejidos muy sensibles a insulina. Y GLUT5, que no es específico para glucosa, más bien es para fructosa, lo encontramos en la membrana apical y vasolateral de los enterocitos, testículos, cerebro, tejido adiposo y músculo esquelético. Es importante reconocer que aquellos transportadores de baja KM como GLUT1 permiten que las células dispongan de glucosa todo el día, aún en condiciones de hipoglicemia, porque tienen una alta afinidad. En cambio, aquellos transportadores GLUT de alta KM, como presente en los hepatocitos del hígado, hacen que solo se capte glucosa cuando la concentración es muy elevada. Y esto ocurre en el periodo postprandial, es decir, después de comer. Los hepatocitos poseen receptores de insulina, pero el transporte de glucosa es independiente de insulina. El transporte de glucosa es dependiente de concentración. Algo interesante con relación a GLUT2 es que permite el transporte bidireccional. En general, todos los GLUT permiten transporte bidireccional de glucosa, pero siempre a favor de gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en el hígado se hidroliza glucógeno, la concentración de glucosa intracelular va a ser alta y este transportador va a permitir la salida de glucosa. En el caso del páncreas, la alta KM GLUT2 hace que solo ingrese glucosa después de haber comido y esto estimula la secreción de insulina. GLUT4 tiene muy alta afinidad, pero solo se expone en la membrana cuando hay insulina presente. El transporte mediado por las proteínas GLUT es realizado por etapas. Primero hay una etapa o paso de fijación. Aquí lo que está en gris representa la proteína GLUT. La unión de la glucosa o el monosacárido permite un cambio conformacional, se abre hacia el interior y por disociación se libera, en este caso, la molécula de glucosa para recuperar su conformación original. En el caso del GLUT4, estos transportadores que aquí están representados como estas estructuras en blanco, se encuentran dentro de vesículas. Aquí está el exterior de la célula, la membrana celular, y los transportadores están en vesículas. Cuando hay una descarga de insulina, uno de los efectos de la insulina es movilizar estas vesículas para que se fusionen con la membrana plasmática. Entonces quedan expuestos al exterior, es decir, puedan entonces permitir el ingreso de glucosa a favor de gradiente. Es decir, los transportadores GLUT4 tampoco gastan energía. En general, todos los transportadores GLUT median el ingreso de glucosa a favor de gradiente, es decir, desde una zona de alta concentración en el exterior a una zona de menor concentración intracelular. Vamos a terminar con la absorción. La velocidad de absorción depende de qué tan complejo sea el hidrato de carbono, cómo se haya preparado y de qué otros nutrientes están presentes. Cuando se calienta, es decir, la cocción facilita la digestión de los almidones porque estos se gelifican y si se calienta en seco se produce dextrinización. Por ejemplo, cuando hacemos pan tostado, facilitamos la digestión porque hacemos una dextrinización. En general, para los monosacáridos se estima una absorción de 1 gramo por kilo de peso por hora. Esto nos da el máximo de glicemia posabsortiva entre media y 1 hora
y debería regresar la glicemia al valor basal a las 3 horas. La elevación de la glicemia en el periodo de ingesta coincide con el incremento del nivel de insulina, es decir, cuando este es nuestra glicemia, ¿verdad? Y aquí comemos, empieza a subir y alcanza más o menos entre media y 1 hora de empezar a comer, alcanza el máximo la glicemia, el nivel de glucosa en sangre, para luego normalizarse más o menos a las 3 horas. Así también, cuando aumenta la glicemia, aumenta la descarga de insulina y la descarga de glucagón disminuye. Del destino de la glucosa hablaremos mañana cuando iniciemos el análisis de la primera vía metabólica, que es la glicólisis. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor no tengan inconveniente en manifestarla. Si no hay preguntas, entonces quedamos hasta aquí. Que tengan buen resto de jornada, muy buena semana y que tengan un muy feliz día mañana. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Gracias, doctor. Igualmente, Sí, yo, yo escucho. tengo una consulta. No sé A ver, si nosotros... ¿podemos hacer de a uno? Sí, después no me preocupo. No, adelante, Analia. Te escucho. Quería consultar nomás, me confundo un poco todavía lo de, no es sobre esta clase, sino sobre inhibidores alostéricos y no competitivos. ¿Cuál es su principal diferencia? A ver, los inhibidores alostéricos solamente funcionan o son operativos en enzimas que tienen comportamiento alostérico. Pero la inhibición competitiva o no competitiva puede darse en enzimas que tengan comportamiento miqueliano, es decir, que sigan la cinética de Michaelis y Menten. No hace falta que sean enzimas alostéricas. ¿Se Ya, entiende? sí, se entiende. Es decir, Muchísimas lo que comparten, lo que podríamos decir que tienen de similitud, es que en una inhibición no competitiva, el inhibidor no se une al sitio de sustrato, ¿verdad? Sí, eso sí. Y un regulador alostérico tampoco se une al sitio de sustrato. Pero no hay que olvidar que los inhibidores, que las enzimas alostéricas tienen unas características estructurales y cinéticas diferentes a las enzimas que siguen la cinética de Michaelis y Menten. Evidenciado porque tienen una curva de velocidad versus concentración de sustrato que es sigmoidea, mientras que las enzimas no alostéricas tienen esa curva con disposición hiperbólica. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Por nada. Había otra consulta pendiente. Sí, sí. Correctísimo. ¿Eh? No. A ver, los receptores de insulina en el hígado influyen en la expresión de proteínas, no en la entrada de glucosa. Es decir, la insulina, recordarás cuando hablamos en la última clase sobre introducción al metabolismo, que vimos que la insulina tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Los transportadores de glucosa en el hígado son independientes de insulina. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
A ver, quiero dejarlo bien claro, ¿no? Esto no es una cuestión que se resuelva democráticamente. Pero insisto, los transportadores de glucosa del hígado son independientes de insulina. ¿De qué dependen? Dependen solamente de la glicemia. ¿En qué momento del día, para aclarar, los transportadores GLUT2 están en la membrana de los hepatocitos? A ver, los transportadores GLUT2 está puesto aquí. Los transportadores GLUT2 estos que son independientes de insulina, aquí están los GLUT2, estos están constitutivamente expuestos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estén constitutivamente expuestos? Exactamente. Están expuestos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, pueden ser dependientes de insulina. Estoy hablando de los transportadores, no de los receptores. Los transportadores GLUT independientes de insulina están constitutivamente expuestos. Están todo el tiempo. Y este es el caso de los GLUT2. Los GLUT2 no son dependientes de insulina. Aquí el GLUT4 son dependientes de insulina. Quiere decir que están todo el tiempo. ¿Y por qué en el hígado estos transportadores están expuestos todo el tiempo? Porque cuando estamos consumiendo alimentos, sube la glicemia, entonces van a permitir la entrada de glucosa al hígado, a las células del hígado, al hepatocito. ¿Y el resto del tiempo para qué van a servir entonces? Van a servir para que la glucosa que se libera o que se sintetiza en el hígado salga a la circulación. Por eso es muy importante reconocer que los transportadores GLUT son bidireccionales. Estos pueden funcionar de fuera hacia adentro, pero también de dentro hacia afuera. ¿De qué va a depender el sentido de este transporte? Exactamente, de la concentración. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerar que este sea un hepatocito. Transportador GLUT está siempre en la membrana. Solo que cuando la glicemia es baja, vamos a suponer antes de desayunar, ¿va a tener afinidad por la glucosa de afuera? Muy baja afinidad y por lo tanto va a estar cerrado, ¿cierto? Sin embargo, en ese momento la glicemia se mantiene en gran medida por la degradación del glucógeno del hígado y por la gluconeogénesis del hígado. Entonces, el GLUT2, ¿para qué sirve en ese momento? Si no sirve para la entrada de glucosa. Exacto, sirve para sacar glucosa que se produce en el hígado, ya sea por gluconeogénesis o por hidrólisis de glucógeno, para sacarlo al exterior y mantener la glicemia. Por eso, en el hígado, el transportador GLUT2 está todo el tiempo, está constitutivamente expuesto. No depende su exposición del nivel de insulina. ¿Se entiende eso? Está siempre presente. Ahora, otra cosa diferente es que aquí no está representado, es el
receptor de insulina. Y el hígado, claro que tiene receptor de insulina, pero el transporte de glucosa es independiente de la hormona en el hígado. Es decir, haya o no haya insulina, cuando sube la glicemia, el hígado capta glucosa. Entonces, esa insulina que hace en el hígado y sobre todo regula la expresión de muchas enzimas, regula la expresión de la enzima que va a fosforilar la glucosa, como la glucoquinasa, ¿verdad? Por mencionar así la primera que vamos a analizar en este proceso. Pero nos sirve para regular el transporte de glucosa en el hepatocito, la insulina. Es decir, hay un cuadrito que puede ser muy útil. ¿Verdad? Fíjense, cuando dice insensible a insulina, aquí tenemos al hígado. Sensible a insulina, músculo cardíaco, músculo esquelético, tejido adiposo. Ya que es la mayor parte de nuestro tejido, ¿verdad? La mayor parte de nuestro, quitando los huesos, tenemos muchos kilos de tejido adiposo y de masa muscular. Por lo tanto, si falla el transporte de glucosa a estos tejidos, va a quedar mucha glucosa circulante. ¿Cuál me... Correcto. Es decir, a ver, el hígado, y háganse, por más que esto no tiene que ser visto así como una cuestión sentimental, ¿verdad? Pero el hígado en realidad lo que está haciendo es tratando de mantener la glicemia de manera que haya glucosa disponible para todos los tejidos, pero que no haya exceso. Porque ¿qué pasa si hay exceso de glucosa? Si queda mucha glucosa circulante. La glucosa es una molécula hidrofílica o hidrofóbica. Entonces, ¿qué hace con el agua? Atrae agua, ¿verdad? Entonces, si tenemos mucho tiempo, mucha glucosa circulante, el efecto que va a tener esa glucosa circulante es deshidratar los tejidos, porque va a estar sacando agua de los tejidos. Entonces, para evitar que eso, bueno, y va a aumentar la presión osmótica, ¿verdad? Entonces, para evitar que eso ocurra, el hígado retiene glucosa, pero la retiene como glucógeno, que no aumenta la presión osmótica. ¿Cómo aumentaría la glucosa en disolución? Porque depende del número de partículas, ¿verdad? Y así también, cuando la glicemia baja, cuando la glicemia desciende, entonces el hígado, ya sea degradando glucógeno o sintetizando glucosa, permite la salida de glucosa hacia el fluido extracelular. ¿Ya? Y como bien dijiste, si estamos con la glicemia baja, ese transportador GLUT no va a permitir que ingrese glucosa nuevamente al hígado. La glucosa se va a mantener afuera.
Cuando la concentración de glucosa afuera es baja, entonces en el hígado lo que pasa es que se toma glucosa del interior y se saca al exterior. Cuando la concentración de glucosa en el exterior es alta, entonces los GLUT2 permiten el ingreso de glucosa. Pero por favor, que quede claro, bueno, que quede claro para todo el mundo, el hígado sí tiene receptores para insulina, pero su transporte de glucosa es independiente de insulina, es dependiente de la concentración, no de la insulina. En cambio, en los músculos, en el tejido adiposo, sí depende de insulina. ¿Por qué? Porque en estos tejidos los transportadores GLUT no están todo el tiempo así expuestos al exterior, no están expuestos a la membrana todo el tiempo. Solamente se exponen cuando aumenta el nivel de insulina. Esta vesícula que tiene en el transportador se moviliza la membrana, entonces nos va a dejar transportador de glucosa en la membrana. ¿Qué pasa cuando baja la glicemia? Los niveles, lo que habíamos visto aquí, ¿verdad? Cuando la glicemia baja, el nivel de insulina baja también. En consecuencia, esos transportadores se meten en vesícula y se quedan dentro de la célula. Porque esa es una manera de evitar qué cosa, algo que ya mencionaste, Guillermo. Evitar que, claro, que vuelva a salir la glucosa. ¿Estamos? Es decir, el no tener todo el tiempo los transportadores en la membrana a las células musculares y a los adipocitos digamos que les evita el riesgo de poder perder glucosa. Por nada. Sí. Sí. A ver si... A ver, espera un segundito, a ver si recuerdo qué fue lo que... sí preguntó si la inhibición no competitiva y la inhibición alostérica eran la misma cosa, el mismo fenómeno. Y yo le contesté que no, que en el caso de la inhibición alostérica es cuando tenemos enzimas que presentan fenómeno alostérico. Y esas son enzimas que no siguen la cinética de Michaelis-Menten. En cambio, la inhibición no competitiva, estamos hablando de enzimas que sí siguen la cinética o el comportamiento de Michaelis-Menten. Por tanto, son dos fenómenos, son fenómenos que están asociados a distintos tipos de enzimas. Lo que tienen en común es que tanto en la inhibición alostérica como en la inhibición no competitiva, el inhibidor no se une al sitio de sustrato. Esa fue la consulta de la compañera. Ya, ok. Gracias por aclararme eso. Voy a tenerlo en cuenta. Bueno, buena semana, será hasta el miércoles.